Muy buenas tardes, queridas colegas. Saludarlas a todas. También saludar al doctor Fernando, que amablemente ha aceptado ser partícipe de este taller, un poco para que conozcamos sobre las vacunas que realmente nos hace mucha falta. El Colegio de Trabajadores Sociales de Chuquisaca no quiere quedar indiferente en esta situación, en esta pandemia que estamos atravesando, por lo cual nosotros hemos querido invitar al doctor para que pueda explicarnos con mayor propiedad y que nosotros podamos entender y socializar con la gente que nosotros trabajamos, porque hay mucho desconocimiento en lo que es de las vacunas y nosotros como trabajadoras sociales trabajamos en diferentes áreas y esto nosotros podemos socializar a la gente que realmente lo necesita. Licenciada Edith, buenas tardes a todos los que están presentes. Espero que esta tarde sea productiva. He tratado de enfocar todo aquello para que sea y fácil de entendimiento para ustedes y sobre todo lo que dice la licenciada Edith, que ustedes se proyecten y brinden también esta información acerca de todo lo que vaya a cambiar días posteriores, lógicamente es porque la información de esta enfermedad pues día a día se va actualizando como vamos a notar ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Especialmente cómo funcionan las vacunas en términos generales, qué es eficacia, efectividad, cuáles son los tipos de vacuna contra la COVID-2019 y los enfoques, cada uno de ellos, y voy a priorizar, no me voy a extender con las vacunas Moderna, con Johnson Johnson, las otras, sino las que va a llegar al país, que son las que creo que nos interesan. Vamos a ver qué efectos adversos, sobre todo que ahora está alarmado y bueno, se ha puesto en medios de comunicación, sobre todo de Oxford, AstraZeneca en Europa, lo que está ocurriendo, cómo uno debe actuar cuando uno está vacunado, y ahí veo varios errores que se está cometiendo, no solamente acá en Bolivia, que lógicamente Bolivia no está con una gran cantidad de personas vacunadas a comparación de otros países. ¿Cuál es la situación actual de vacunación en el mundo? Y vamos a ver también en Bolivia qué esperamos a futuro, cómo debemos actuar y sobre todo cuando la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a lo que éramos el año 2019? Y conclusiones y consideraciones finales. Ese es el contenido que vamos a tener ahora en la tarde. Bueno, ustedes sabrán que a los niños, a sus hijos, a ustedes mismos, varias veces han accedido a una vacuna. La vacuna es pues es un medicamento que está destinado a generar que nuestro organismo cree las defensas que necesitamos para que cuando nosotros nos expongamos a la enfermedad, pues enfermemos de manera leve o no enfermemos. Entonces, lo que desea una vacuna es eso, generar lo que nosotros llamamos inmunidad contra una determinada enfermedad para producir anticuerpos, nuestras propias defensas. Entonces, estas tienen una múltiple variedad, como las que vamos a ver, que pueden ser el agente, es decir, la bacteria, el virus, que puede que puede estar atenuado, es decir, que no tiene el impacto de producirnos enfermedad, o pueden ser pequeños fragmentos de como vamos a ver más allá. Generalmente la mayor parte de ellas se nos inocula por vía intramuscular. Me dirán, ¿por qué se tiene que inyectar, doctor? Por ejemplo, las vacunas del COVID, ¿por qué se inyectan? Tiene que ser en el músculo, ¿por qué tiene que ser en el brazo? ¿Por qué no puede ser vía oral? ¿Por qué no puede ser vía olfatoria? Bueno, por ejemplo, la vía nasal se está probando recién una vacuna en Cuba, pero la mayor parte de las vacunas vienen intramuscular porque el músculo llega bastante sangre. Nosotros llamamos irrigación. Es por eso que cuando inoculamos, cuando introducimos la vacuna, como hay bastante irrigación, bastante sangre que llega ahí, pues hace que llegue también las defensas, reconozcan algo externo y activen. Por esa es la razón que generalmente son las vacunas, la mayor parte de ellas intramuscular. Otras son subcutánea, otras son vía oral, dependiendo del modo de acción. Pero estas vacunas netamente son intramuscular. También quiero dejar claro que no hay una intervención más efectiva y de menor costo para evitar una enfermedad a través del tiempo que una vacuna. Normalmente, pues, una vacuna pues, nos previene de muchas enfermedades,
y previene la muerte de muchas personas. Si hablamos, por ejemplo, ahora de las vacunas que tenemos ahora ahí, ustedes en pantalla, del sarampión, contra tuberculosis, tétanos, difteria, coqueluche, parotiritis, varicela, la rubiola, contra el papilomavirus humano que nos provoca en las mujeres, que provoca en las mujeres el cáncer de cuello uterino, pues estas vacunas nos han creado mucha esperanza. Evitan cada año, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, 3 millones de muertes, de las cuales 2,5 millones son evitables en niños. Es decir, las vacunas previenen muertes que no son innecesarias. Es quizá una de las tecnologías que a través del tiempo, que la mayor parte de ellas se han producido en el anterior siglo, han dado buen resultado en todo aquello. Es una de las producciones tecnológicas que realmente causa un impacto notable. Fíjense, una de las situaciones que realmente ha causado impacto es por qué tan corto, por qué tan rápida y por qué tan acelerada la producción de las vacunas. Si vemos, y eso es bueno, realmente es impactante, porque nos da una sensación de seguridad y que el mundo ha cambiado bastante, ha modificado bastante la tecnología y eso está para bien, porque fíjense nomás esta información que se tiene de acuerdo desde la identificación del germen causal de la enfermedad hasta la validación del tiempo. Muchas de las vacunas han tenido que atravesar bastantes años hasta que se valide su uso. Vean nomás, por ejemplo, la tuberculosis, 1882-1927. Fiebre tifoidea, 1884, el 2017. La meningitis, 1889, que se identifica el germen, 1981, que recién se valida la vacuna. Vemos la tosferina, 1906, 1948. La polio, 1908, 1955. Lo mismo pasa con la varicela. Miren el sarampión. 1953, 1963 se valida la vacuna. La hepatitis de tipo B, 1965, 1981. La vacuna contra el rotavirus, 1973 a 2006. El HPV, como decía, el cáncer de cuello uterino, el virus que produce este agente, 1981 y la valida en el 2006. Y finalmente contra la COVID-19, que el germen se lo identifica el 2019 y ya teníamos vacunas validadas el 2020. Y decíamos, ¿cómo confiar en esa producción tan rápida? ¿Tanto han tardado, doctor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, pues eso es más bien un punto a favor que tiene el desarrollo científico. Este es el desarrollo típico de una vacuna. Hay análisis que se realizan en animales, viene una fase 1 totalmente reducida en cantidad de personas que muchas vacunas están aún en esta fase, otras han pasado. La fase 2 ya son cientos de personas que se adhieren al estudio y la fase 3 que son miles en el estudio, que muchas de ellas también están en este proceso. Luego viene una revisión regulatoria para probarle la vacuna y luego empieza recién la producción en masa. Fíjense el tiempo que se va a dar. Generalmente son 10 años en promedio que se debe realizar todo ello. Pero el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus fue realmente muy ágil, muy rápida y lógicamente tuvo su razón de ser porque estábamos en pandemia y la cantidad de decesos no es nada agradable. Es una enfermedad que ha impactado y sigue impactando en el mundo pese al desarrollo y vamos a explicar eso en las vacunas. Es decir, como se dan cuenta, por ejemplo, ya en el país hemos perdido muchas dosis y está ahorita en investigación y además otras, por ejemplo, en Argentina que por un error se desenchufó de la electricidad la congeladora y muchas dosis se quedaron inutilizadas. Y pues bueno, son procesos que uno tiene que atravesar. Entonces, en menos de un año nosotros hemos logrado, el mundo ha logrado aprobar vacunas. Y eso ha sido con un esfuerzo diferente a otros siglos. Se dan cuenta, tenemos información día a día y hay que saberla elegir. ¿Qué información es buena y qué es información mala? Los fake news que nosotros hablamos. Se da mucha información y de pronto hay una información que nos alarma y nos crea pánico y de pronto la compartimos y eso no es sano, eso no es bueno, porque lamentablemente estamos creando falsas expectativas en relación a la información de una vacuna.
Fíjense, el desarrollo de las vacunas, como hemos visto y como ustedes también han podido apreciar, pues ha ido desde pequeñas en la primera fase y esto ha ido extendiéndose a miles de personas en diferentes países y ahora continúan todavía. Las vacunas no es que ya han tenido su informe final. Como han visto, la fase es larga de investigación. Si bien han existido o están existiendo aprobaciones de emergencia, eso no significa que estas vacunas estén completamente aprobadas y aparecen ahí pues casos de alergia, que de pronto de coagulación, como vamos a ver más adelante. Tenemos un orden preestablecido para la adquisición y distribución de las vacunas. Cada gobierno tiene que tomar las mejores decisiones de acuerdo a bondades, de acuerdo a la disponibilidad, que es lo poco que hay. Es alarmante cómo realmente ahorita el recurso más escaso en el mundo que hay son las vacunas. Hay que ver siempre, como han notado en el país, la cadena de frío. Nuestro país, por ejemplo, en el área rural no tiene diferentes dificultades, no tenemos esos refrigeradores que tiene, por ejemplo, Europa, lugares como Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, solamente lugares La Paz, centrales, pueden tener una cadena de frío que pueda ser menos a 70 grados, por ejemplo, ¿no? Un orden prioritario que ya lo tenemos, donde los vamos a vacunar. Eso tiene que estar claro y además tiene que estar bien divulgado porque luego cometemos errores. Hay que ver en qué grupos de población es más efectiva, menos efectiva. Y además hay que evaluar siempre, y esto es tan importante, la comunicación. Es como hablábamos con la licenciada Edith, realmente pues hay un montón de tergiversación de información y esto tiene que ahondarse y el encargado es el gobierno quien tiene que dar esta información para que nosotros estemos atentos a qué nos estamos sometiendo. Entonces, esto tiene que ser claro qué bondades, qué riesgos hay y tiene además que haber un seguimiento. Esas campañas de educación, información, concientización tienen que ser parte y lógicamente hago énfasis también en lo que dijo la licenciada al inicio, que ustedes tienen que ser personas que logren también difundir a las personas que les pregunten sobre las vacunas. Es importante planificar la logística, el transporte. Han visto que no es nada fácil. Me extraña mucho, uno habla como adquirir las vacunas como si fuera a adquirirse pues cualquier otro producto. Y no es así, como les decía, las vacunas ahorita son el recurso menos existente en el mundo. Ya se ha retrasado, por ejemplo, con nosotros la entrega del lote de Sputnik, la Sputnik B. Bueno, estamos nosotros con un lote que van a ver más adelante que lógicamente es escaso. Y obviamente hay que lograr la disponibilidad de otros recursos que son necesarios. Si no existe una adecuada planificación y cumplimiento a todo lo que hemos visto ahora, lamentablemente crea incertidumbre en las personas, muchas preguntas y empiezan a haber fake news de un lado a otro lado y crean pues falsos rumores y dudas sobre todo en la población. Y eso es lo que no tiene que existir. Para ello, lógicamente, tiene que cumplirse cada uno de estos requerimientos. Como hemos visto, no hay vacunas para todos, especialmente casi o más del 70% de las vacunas están en los países desarrollados. Están vacunando a una velocidad extremadamente veloz y lamentablemente en países pobres incluso no se ha empezado todavía la vacunación hasta hoy en día. La cantidad de producción, pues como han visto, es poco a poco, pese a que las agencias han tratado de duplicar la producción que se tiene, pero no está alcanzando a la cantidad de 7.7 mil millones de habitantes que existen en el mundo. Ya se ha declarado esta parte de cómo tiene que ser la distribución. Hay una primera fase que, por ejemplo, Bolivia ha empezado, la está terminando, que son especialmente trabajadores que están en primera línea. Trabajadores que están juntamente a los pacientes, que personas que de pronto, mis colegas que día a día, auxiliares en enfermería, que están con contacto con el paciente. Es importante estimar cuántas personas son y tratar de lograr que todas se vacunen en primera línea, es lo que digo, y sobre todo también involucrar a mayores de 60 y 65 años que tengan patologías de base. La fase 1B es la que nos estamos encontrando ahora. Ya han recibido algunas personas de seguros sociales como de la caja algunos mensajes
para que puedan ir ya a la vacunación, y son especialmente mayores de 65 años, que son los más lábiles en esta enfermedad, los más afectados, que lógicamente ya están iniciando. Luego la fase 2 ya viene un 30-35 de la población, involucra al resto de la población, especialmente profesores, trabajadores de cuidado infantil, entre otros. La fase 3 también involucra ya a los demás, a la demás población, que va a estar y ya nos han pedido la preinscripción para todo aquello. Y finalmente la 4, que son las personas que quedan rezagadas. Y esto lo tenemos en el cronograma de la vacunación en el Ministerio de Salud. Se ha dicho claramente, en marzo ya han terminado esta parte, la parte de haciendo caso a todo lo que ha dicho la OMS y otras instituciones. Ya se ha terminado el personal de salud y enfermos crónicos con cáncer. Este mes tienen que empezar, ya se han enviado, como les digo, mensajes a algunas personas mayores de 60 años con enfermedades de base. En mayo, si es que va todo bien y si tenemos vacunas, repito, porque es un bien ahorita bien escaso, va a ir a las personas de entre 50 a 59 años de edad. En junio va a ir de 40 a 49 años, en julio de 30 a 39 y en agosto de 18 a 29 años. Y todo el mes de septiembre, ojalá que se cumpla este cronograma, ojalá que se hagan gestiones para encontrar la cantidad de vacunas, empiezan ya las personas que no han sido vacunadas en lo que vimos anteriormente. Uno tiene que saber dos situaciones, ¿no? Van a escuchar mucho qué es la eficacia, la efectividad. Eficacia, en realidad es, nosotros hablamos cuando decimos de eficacia, es que ha encontrado el laboratorio. En el caso de las vacunas, hace referencia a lo que me asegura el estudio de ese laboratorio para que esa vacuna me asegure que me va a producir anticuerpos, es decir, defensas contra la enfermedad. Y la efectividad es otra palabra que van a escuchar frecuentemente. Es que quiere decir que no solamente me produzca la vacuna anticuerpos, mis defensas, sino que prevenga la enfermedad, me dé una inmunidad duradera, es una defensa que sea por buen tiempo, ¿sí? Y que brinde una seguridad y que tenga la menor cantidad de efectos secundarios, ¿sí? De los previstos. Eso es lo que me asegura una efectividad. La eficacia me sale con estudios que se hacen en muestras en diferentes países, lo que vamos a ver ahora. Y la efectividad ya lo estamos viendo en el mundo ya aplicado. Por ejemplo, estudios que se están haciendo en Israel, que tiene y lo vamos a ver también más adelante, donde tiene una gran cantidad de su población a un tiempo récord y donde se hacen estudios y se dice cuán efectivas son las vacunas. Y sobre todo que me prevenga la enfermedad grave. Y finalmente hay otra palabra que se habla de la eficiencia. Y la eficiencia es el costo-beneficio de la vacuna. Es decir, menor costo quizá para que podamos comprarla y además que me ayude y que sea accesible para todos y además que no me interrumpan con el hecho de que hay menor cadena de frío y que sea accesible para todos. O sea, el modo de distribución, a eso se refiere. Bueno, vamos a ver ahora a las vacunas, cómo se caracterizan. En colegio, yo recuerdo muy bien cómo nos decían, ¿no? Y tengo que hacerles entender nuevamente cómo es que se produce la enfermedad. La célula, ¿sí? Me hacían recuerdo cuando era pequeño, se parece mucho a un huevo, ¿sí? El huevo, ¿verdad? Que tiene una cáscara, tiene la yema que es blanca y al centro, la clara que es blanca y la yema que está al centro, ¿verdad? De color amarillento. Entonces, eso se simulaba mucho a lo que es la célula, lo que estamos viendo en pantalla. La célula, por ejemplo, tiene una membrana celular, es como la cascarita del huevo, ¿sí? Tiene una parte que es el citoplasma, que es la parte como para comparar que fuera la clara del huevo. En este citoplasma hay muchos órganos pequeñitos que se llaman organelos citoplasmáticos, que hacen que funcione la célula a lo que debe de hacer. Y como les decía, al centro, si es que simulamos que es un huevo, está el núcleo que resultaría ser la yema. Esos son los componentes centrales de una célula.
Cuando ingresa un germen, en este caso el coronavirus, ingresa al citoplasma para ordenar a estos organelos que cumplan y hagan fotocopias del virus, ¿sí? No entra aquí al núcleo que está nuestro ADN, por si acaso. Empezaré de esa parte para que me entiendan. Bueno, recordemos qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus RNA, ¿sí? Es bien pequeñito, quizás es más pequeño porque hay dos tipos de virus, que es el DNA y el RNA. Este RNA es más pequeño que el otro virus que es más grande, ¿sí? Es mucho más grande. Por lo cual la característica de este virus es que le encanta replicarse, sacar fotocopias. Un punto esencial también y básico. El virus no es un agente vivo, ¿entienden? El virus solamente es un genoma que está destinado a cumplir una función, a replicarse, a crear copias, ¿sí? Y al crear copias causa daño en la persona. Las partes fundamentales que tiene un virus, ¿sí? Esta parte central, que es el genoma que han debido hablar, es la secuencia que se llama, son secuencias de RNA que tienen cumplen una función de ordenar algo. Ahí está la parte de el RNA, la parte fundamental que tiene otro virus. Y la otra parte fundamental es esta, es la proteína S que han debido escuchar. Se le llama proteína de pico, la proteína Spike, ¿sí? ¿Por qué es esta importante? Porque esta proteína Spike es la que cuando ingresa el virus se une a un receptor de la célula que nosotros llamamos enzima convertidora de angiotensina 2, que es la ECA2. Esta es la que regula generalmente la presión arterial y como tenemos en todo lado este ECA2, por eso es que no solamente es una enfermedad pulmonar, sino que afecta a muchos órganos, como hemos visto quizá en alguna explicación. Cuando nosotros enfermamos, el virus ingresa y está afuera y va a buscar el receptor de la célula. Y lo que hace es engañar, ¿sí? Con esta proteína de pico o spike, lo que hace es que se una a este receptor. Y al unirse, ingresa al citoplasma de la célula. Y es ahí donde a la célula interrumpe la función normal y le dice, alto, quieta. Yo quiero que todos tus organelos, los que hemos visto, produzcan cada parte de mí. Y lo que hace es eso, que por ejemplo, produzcan cada una de esas partes y luego los vuelva a unir. Y luego lo expulse, ¿sí? En poco tiempo, de 10.000 a 100.000 copias produce cada célula. Y al liberarse, va a ir a buscar otra célula y va a producir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, ahí es donde el virus empieza a atacar y nuestro organismo tarda un poco en reaccionar, pero al reaccionar aparecen las células de defensa que nosotros tenemos, ¿sí? Y capturan especialmente este mensaje del pico de la proteína Spike, ese péptido que tiene. Entonces, esto no es normal, ¿sí? Entonces, ese péptido la presenta a un soldado que nosotros tenemos. Se llama linfocito T colaborador. Entonces le dice, esto tienes que informar a nuestras defensas que hay alguien extraño, ¿sí? Entonces, eso informa a otro soldado que es la célula B que produce dos anticuerpos que han debido escuchar, la IgG y la IgM. Lo que hacen estas inmunoglobulinas es unirse al pico de Spike para que lo bloqueen y no ingrese a la célula. Por otro lado, también informan al linfocito T citotóxico. Y el linfocito T citotóxico lo que hace es lo siguiente. Busca células que tengan el virus, que ya están infectadas. ¿Para qué? Para destruirla, ¿sí? Con todo este proceso, el cuerpo crea memoria. Lo que se logra con todo esto es que formamos las células T y células B, soldados que tienen memoria a quién van a atacar. Esto generalmente cuando uno enferma nos dura las defensas 6 meses. Estamos protegidos 6 meses, ¿sí? De 6 a 8 meses máximo, 8 meses máximo que uno está protegido. Lo que quieren las vacunas, esta explicación corta que he realizado, lo que quieren las vacunas es
reproducir este proceso, por eso es que vamos a ver una lámina, así láminas una por una para ver cómo vemos, pero sin que infecte el organismo, sino que se produzca esto sin que enfermemos, que tengamos estas células para que cuando nos enfermemos, mi cuerpo no tarde, sino reaccione rápido y lo ataque al coronavirus. Este esquema espero que haya sido entendido. Fíjense, hay muchas vacunas, han abandonado 4. Este es un informe del 31 de marzo reciente, donde están aprobadas 7, ¿sí? De emergencia, y otras todavía están autorizadas, y otras están en fase 3, etcétera. Pero miren cómo el mundo está produciendo ya vacunas para el coronavirus. Hay 4 tipos de vacunas. Unas que son de ácidos nucleicos, de vectores virales, vacunas de virus y vacunas en base a proteínas, que las vamos a ver cada una de ellas. Empezaremos con las primeras, las vacunas de ácidos nucleicos. Las vacunas de ácidos nucleicos en realidad son 2. Una es la Pfizer, BioNTech, ¿sí? Y la otra es la Moderna. Me voy a ocupar ahora solamente de hablar de Pfizer, BioNTech, porque nos va a llegar esta vacuna. Moderna no nos va a llegar. Empiezo explicándoles de qué se trata esta vacuna. La vacuna de RNA, especialmente la Moderna, no necesitan ni siquiera tener el virus. Necesitan saber la secuencia que tiene de RNA aquí en el núcleo, de saber cómo están formados esa cadenita que tienen de componentes, para que me entiendan. No necesitan ni siquiera el virus. Cuando dio China en enero la secuencia de virus, Moderna ya estaba a los 10 días trabajando, tenía la secuencia y estaba trabajando en la vacuna. Es decir, no necesitan el virus, solamente necesitan la secuencia y ellos empiezan a colocar. Miren cómo ha llegado la ciencia tan grande, ¿no? Luego empezó Pfizer. Lo que hacen ellos es, como repito, identifican este código de instrucciones, ¿sí? Y sobre todo, cómo crean esa proteína S, spike, ¿sí? Eso es lo que les interesa. Para luego ellos copiarla y luego introducen cambiando moléculas, en este caso, por ejemplo, de uridina. Entonces, colocan en la secuencia esa molécula, ¿sí? Dentro del genoma. Es decir, no es el virus completo, pero ahí viene el tema de cómo puedo hacer para inyectar esto y que no cause daño y sobre todo que cause efecto. Y eso fue un reto gigante que se tuvo. Esta vacuna no es reciente. Ya hace 20 años atrás que se la está tratando una y otra vez de lograr un efecto. El año pasado se logró con otra enfermedad, pero realmente el efecto que se ha logrado es impresionante con esta vacuna. Ha tardado mucho en producirse. ¿Por qué? Porque tenían que envolverla con algo para que se introduzca dentro de nuestro cuerpo y logre ingresar al cuerpo como un caballo de Troya. Entonces, lo que han tardado ellos es en lograr, como son pero tan pequeñitos, de envolver, como son tan pequeños, han logrado nanopartículas, se llama esto, que son tan pequeños, pequeñas partículas de grasita, para que me entiendan, de capas de lípido, de grasitas. Se las envuelve de esta manera. Y obviamente otros componentes para dar estabilidad y logre su cometido. En eso tardaron. Muchas personas decían, bueno, pues esto va a dañar al genoma humano, al ADN. Pues no. ¿Por qué? Y se los explico ahora. Al introducir dentro del organismo, otra vez, ingresan al citoplasma, no ingresan al núcleo. La idea es que una vez que han ingresado, le ordene a la célula producir solamente la proteína de pico. Luego es expulsada y luego lo que hemos visto, lo que les he explicado en una diapositiva. Como está fuera de la célula, la proteína de pico no nos va a causar enfermedad. Sí, lógicamente, como es algo extraño, como toda vacuna, recuerden a sus hijos que han sido vacunados, ustedes mismos de repente, sí causa dolor. De pronto a algunos les va a causar fiebre, malestar, porque es algo extraño y es tu cuerpo que reacciona. Entonces, ahí es donde va a aparecer nuevamente esta célula que les he explicado, ¿sí? La presentadora de antígenos.
y nuevamente al linfocito T colaborador, al linfocito B y al linfocito T citotóxico, y va a producir las células de memoria. Es decir, cuando nos vacunamos de esta enfermedad, ya vamos a tener esta respuesta de lo que queríamos, lo que les he mostrado la primera diapositiva. Ese es el mecanismo de acción de este tipo de vacunas. Como hemos dicho, Pfizer BioNTech ha dado ya su tercera fase de 95%. Quizá esta vacuna es la que se está actualizando constantemente. Hace 1 hora, 2 horas atrás, no le colocó en diapositivas. Por ejemplo, ya ha aprobado la vacuna en adolescentes de 14 a 18 años de edad. Les ha dado una seguridad de evitar el coronavirus severo en 100%. Eso es magnífico. Ya está, por ejemplo, como vamos a ver, esta vacuna con Moderna, también ya ha empezado hace 2 días atrás el estudio en niños de 6 meses hasta los 11 años de edad. Quizá esta es la vacuna que tiene más estudios hasta ahora. Esta vacuna, quiero hablarles de los portales, ¿sí? Antes de continuar. Cuando hace uno una investigación para brindar seguridad a la población, a las personas y sobre todo a todos los científicos que de una u otra manera creo que tienen que actuar de una manera convincente porque estamos hablando de personas quienes se van a vacunar, revisan. Y uno tiene que revisar y uno tiene que publicar, tiene que ser público, ¿sí? Todas las fases tienen que ser publicadas para brindar seguridad a las personas, a las naciones. Como le digo, esta es una vacuna que ha ido publicando muchas cosas hasta ahora, que sigue publicando, y se las hace en revistas de prestigio, en revistas mundiales. Una de las revistas es esta, es el The New England Journal of Medicine. Esta revista es muy prestigiosa y lógicamente ahí publicó la fase 3 el 10 de diciembre. ¿Y qué es lo que publica todo aquello? Explica todo lo que es la vacuna y recordemos nuevamente, es una tecnología que la utilizan, no es nueva, pero sí, o sea, recién la hemos escuchado. El ARN es muy, como les decía, muy frágil, por eso tiene que estar protegido por esa capa de grasita, ¿sí? Como es tan frágil, esta vacuna no pudo, este informe, decía que hay que conservarla entre -70 a -75 grados centígrados. Y esto nos puso un obstáculo en áreas rurales, ¿no? Pero después, hace unas cuantas semanas, esta Pfizer, también uno de los comunicados que está acá, comunicó que podía, con toda la vacunación que se está dando, baja todo esto, a -25 grados, a -15 grados centígrados, que nosotros la tenemos la capacidad, que pueda almacenarse durante 2 semanas. Y eso era una buena comunicación. Esta se está probando, ya les he dicho, y hace unas pocas horas que ha dado su resultado, justamente este grupo poblacional, ¿sí? En estos grupos ha dado que está resultando efectiva. Y además ya ha empezado, a partir de hace unos cuantos días atrás, hasta el 31 de marzo, su investigación entre 6 meses a 11 años de edad en niños. En este estudio que estoy haciendo referencia, han participado 43,000 personas repartidas en Sudáfrica, Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Turquía, y lógicamente como están en la fase 3, esto va a continuar porque el reporte que se da es cada día de las personas que se han atribuido a pertenecer en este tipo de investigación. Como bien sabemos, son 2 dosis, una que viene después, la segunda después de 21 días. Y lo bueno es que están reportando que, lógicamente, incluso después de la primera dosis, ya tiene efectividad, es muy temprana, después de 12 días, después de la primera dosis, ya tiene eficacia. Y lógicamente, después de la segunda dosis, es alta. En Israel se ha reportado un 90% de eficacia, de efectividad en este caso, porque es en la población, a la enfermedad sintomática y 100% a la enfermedad grave, es decir, está muy bien, va por una buena respuesta a esta vacuna. En este estudio decía, fíjense, cuando hablamos de infección sintomática, es que yo me he contagiado estando vacunado y he enfermado, ¿sí? Recalco y voy a recalcar una otra vez, la vacuna no evita que tú enfermes,
¿sí? No evita que tú enfermes. Sí va a evitar, y es el punto importante y hay que proyectarse, evita que te dé la enfermedad severa, que vayas a terapia intensiva, y eso hay que tener en cuenta, y eso está tergiversando mucho las personas, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá, de 18.198 personas que han sido vacunadas, 8 solamente han tenido la infección, se han infectado y han tenido síntomas, las demás no. En cambio, en el grupo control que no han sido vacunados, 162 han tenido la infección que ha sido sintomática. Y esto es lo importante. El COVID severo de 21.669 personas, una solamente ha tenido un COVID severo. Las demás no, ha sido leve. Y el control, el grupo control que no ha sido vacunado, pues 9 han tenido el caso severo y hubo un deceso. Entonces, ha tenido también esta vacuna una buena protección en mayores de 65 años y de diferentes raza y etnia. Eso nos brinda mucha seguridad. Estos son los 2 primeros niños que han recibido el 31 de marzo la primera dosis de Pfizer, de BioNTech. Son 2 pequeños, uno de 6 años y otra niña de 10 años, que han recibido la primera dosis. Imagínense, para llegar a esto, pues han tenido que pasar primero con el grupo adolescentes, y estas 2 firmas farmacéuticas, estas 2 firmas de productoras de esta vacuna, tanto Moderna y BioNTech, han empezado ya el estudio con los pequeñitos. ¿Qué efectos adversos se han encontrado con esta vacuna en todo este tiempo? Ya les dije, lo normal es eso, o sea, dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento o edema, hinchazón. Es normal. Cuando presentamos eso, quiere decir que tu organismo ha reconocido la vacuna y está actuando. Por eso todas las vacunas es que nos duelen. Esos son síntomas locales. Y además, otras personas han presentado cansancio, dolor de cabeza, algunos han presentado fiebre y otros han tenido dolor muscular, que lógicamente con un tratamiento eso pasa y pasa rápido. Esos son efectos adversos, creo que común con todas las vacunas. En este caso, en la vacuna Pfizer, además se reportaron cuando iniciaron la vacuna en el Reino Unido el 10 de diciembre, cuando empezaron, se alarmaron por linfoadenopatías. ¿Qué son estas? Nosotros tenemos ganglios en las axilas, tenemos en el cuello, tenemos acá en la región cervical, tenemos en la ingle, que normalmente cuando hay alguna infección se infartan, se vuelven grandes, se hinchan. Entonces, primero se asustaron, ¿no? Decían, ¿por qué aparece esto? Y de pronto, pues, mujeres en especial decían, caramba, tengo cáncer, ¿qué es? ¿Por qué? Y bueno, no, es una reacción que te da la vacuna y lógicamente porque también los ganglios son los primeros choques de defensa que tenemos. Es parte, en algunas personas se ha presentado esto. Hablaron y decían, me dio una parálisis facial, que es una parálisis de vela en 4 pacientes. Las investigaciones han dicho que no se atribuía a la vacuna. Lógicamente aparecen también casos de parálisis facial y no precisamente es por una vacuna. Y sobre todo se habló de casos de alergia, ¿no? Se reportaron y se asustó y se trató de paralizar la vacunación. Y esto se declaró y se dijo dentro del estudio que sí podía existir casos de alergia. Y los pacientes reportados, ¿sí? Reportados allá, eran pacientes que sí tenían antecedentes, eran personal médico en esa época que tenían que andar con adrenalina porque sí eran alérgicos. Entonces, con la vacuna se vacunaron y produjeron una alergia marcada, ¿no? Pero estuvo bien porque ahora todas las vacunas, cualquiera que sea, se toma la previsión, como vamos a hablar. Especialmente hay muchas preguntas que seguramente debe haber entre ustedes. Yo soy alérgico, doctor, a la picadura de la abeja. Yo soy doctor alérgico a algún tipo de comida. Y lo vamos a ver poco a poco eso. No se vayan a preocupar. Entonces, por eso es que hay que permanecer entre 15 a 30 minutos, mejor si es 30 minutos en observación por cualquier situación que se vaya a presentar. Las alergias, en realidad, pues son bajas en las vacunas. En todas las vacunas se presentan de 1,3 por cada millón de personas. ¿Pero qué alarmó? Pues Pfizer presentó 5 por cada millón. Era mucho más alto lo que están viendo en un promedio de vacunas.
Y Moderna presentó 2,5 casos por cada millón. Por eso es que se están tomando precauciones a todo aquello. ¿Y qué se dice? ¿Qué dicen los Centros de Control de Enfermedades, los CDC en Estados Unidos? ¿Quién no puede recibir estas vacunas? Bueno, primero, o sea, no va a volver a recibir la vacuna aquella persona que ha tenido una reacción anafiláctica. Es decir, cuando hablamos de anafilaxia es una reacción desmedida de alergia. Incluso puede haber una hipersensibilidad, se te pone roja la piel, puede haber hinchazón, incluso puede haber un broncoespasmo, es decir, que no puedes respirar. Entonces, tiene que estar equipado, por eso estos lugares donde se coloca ya tienen todo por si acaso vaya a producirse algún caso de alergia y se recomienda que se vaya a colocar en un centro asistencial o, lógicamente, con personal que tenga a mano todo lo necesario, ¿sí? O si es que tienen alguna alergia conocida a las vacunas, ¿no? Si me preguntan, doctor, ¿cómo puedo saber si es que tengo alergia al polisorbato? Pues lógicamente no es difícil saberlo, pero sí tenemos el conocimiento de que si es que has sido alérgico cuando te han colocado algún tipo de vacuna, cualquiera que sea, antitetánica, contra la rubiola, contra el sarampión, y bueno, si es que tienes ese antecedente, tienes que comunicar, ¿no? Pero en especial aquí, si te han colocado Pfizer, y ya has tenido alguna de esta hipersensibilidad, esta reacción alérgica, no tiene que colocarte ya la segunda dosis. Y hay que comunicarse con el alergólogo o un especialista inmunólogo para ver qué tiene que hacer. En Estados Unidos están colocando, si ha tenido reacciones anafilácticas, lógicamente ellos han aprobado la Johnson Johnson. La segunda dosis están colocando la de Johnson Johnson. ¿En quiénes hay que tener precauciones con esta vacuna? Como les dije, en todos los pacientes tiene que haber una observación de 15 a 30 minutos para saber cómo va bien. Observar en 30 minutos si tienes, por ejemplo, alergia a la penicilina, alguna vez te inyectaron y has visto que tienen alergia, hay que tener precaución. Precaución no quiere decir que está contraindicado. Hay que observar por 30 minutos. Reacciones adversas a otra vacuna. Yo recuerdo, estuvimos en campaña contra la rubiola el año 2006. Y lógicamente, pues cuando íbamos a vacunar a personas adultas, venían al consultorio y me decían, doctor, se me han infartado pues los ganglios, he estado muy mal, he tenido reacción, además. ¿Tienes que no hagan bulla? Hay que tener precaución, ¿sí? No es contraindicación. Sí hay que avisar a la persona que te está vacunando que tuviste esa reacción. Entonces, vas a permanecer en observación. Personas que han tenido reacción anafiláctica a cualquier situación, por ejemplo, si tienes reacción a la picadura de una abeja, al pelo de animal, que de pronto tengas esa reacción, tienes que comunicar. Sí, tienes que comunicar y te van a dejar observado 30 minutos. Y lógicamente en el sitio de vacunación tienen los medicamentos correspondientes y además obligación nuevamente de que el personal de salud oriente en todo esto. Y personas que también, si tienen alergia a algún alimento, al látex, a medicamentos vía oral, ya sea, por ejemplo, al diclofenaco, al ibuprofeno, al paracetamol, no es contraindicación, no, para nada. Sí tienes que informar, sí, pero te van a mantener por si acaso 30 minutos. Eso no es. La contraindicación, de acuerdo a los CDC, es esta con esta Pfizer BioNTech. Estas son las contraindicaciones. De acuerdo a los informes, ¿sí? También aquí están las dos fuentes. Los pacientes trasplantados y con lupus eritematoso sistémico no es contraindicado. Allá en Estados Unidos los están vacunando, pero siempre haciendo una consulta previa con su médico, ¿sí? Los estudios no han tomado en cuenta ello. En Estados Unidos sí están vacunando. Y van a ver ahora también, por ejemplo, en las vacunas que estamos dando acá en Bolivia, te dicen no está habilitado para mujeres embarazadas ni tampoco mujeres que están dando de lactar. En otros países sí han aprobado aquella. Por ejemplo, aquí también con Pfizer BioNTech, en el mundo que están vacunando, ha salido este informe, esto es reciente, acá está la fuente, hace una semana atrás más o menos, que en mujeres embarazadas y que están dando de lactar han sido efectivas, incluso los niños han tenido anticuerpos al nacer contra
esta enfermedad. Pero estoy hablando de este tipo de vacuna. En las otras no se han hecho este tipo de estudios. Por eso es que personas que están dando lactar o están en este momento gestando no van a ser vacunadas, sino van a ser, lógicamente, postergada la vacunación. Pero esta vacuna, como se dan cuenta, es constante, se actualiza mucho, es lo que me gusta de esta vacuna, da una seguridad y es constante la publicación que existe con la vacuna Pfizer-BioNTech. Siempre me gusta hacer referencia a esta señora, esta doctora que es Catalín Caricó, es una bioquímica que es ahorita vicepresidente de la empresa BioNTech. Ha luchado mucho, ha salido de Hungría, ha salido de su tierra natal para ir a Estados Unidos. Y justamente con su socio, Joe Wisman, se están vacunando ahorita con la Pfizer en esta fotografía. Ella ha sido la creadora, ha peleado mucho con el RNA, las vacunas RNA, y lo ha logrado. Y ahora quizás una de las vacunas más difundidas y, como les digo, la que tiene más estudios por ahora. La Moderna no la voy a explicar porque no nos va a llegar al país, pero tiene diferente connotación. Es la misma producción como hemos visto en la diapositiva de cómo produce la inmunidad. Ahora vamos a ver las vacunas de vectores virales, que es la segunda, que es diferente a la otra. ¿Cuáles son estas vacunas? La primera bueno, se dice que de héroe está pasando a villana y que hay muchos reparos hoy en día, que es la Oxford AstraZeneca, que ya nos ha llegado al país. La Sputnik V, que también que tenía muchas dudas, y ya ha logrado ser una de las vacunas que está muy cotizada. Luego no la vamos a ver, la de Johnson & Johnson, que está aprobada ya en Estados Unidos. Esta es de una sola dosis. Esa es la ventaja contra las otras, la única que tiene una sola dosis y funciona muy bien y está aprobada en Estados Unidos. Y la otra, que es una vacuna china, que es la Casino Biologic, que tampoco no la vamos a ver. Empezaremos explicando cómo es que funcionan estas vacunas. Estas vacunas tienen diferente connotación a las anteriores. Hemos dicho que las otras utilizan el genoma, ni siquiera necesitan el virus y secuencian. Esta vacuna lo que utiliza es un caballo de Troya, es decir, utilizan a un virus que es de tipo ADN. Les he dicho que el virus ADN es mucho más grande que el RNA. ¿Qué es lo que hace la tecnología en estos casos? Pues lo que hace del virus, del coronavirus, que es más pequeñito, le quitan un segmento del RNA, ¿sí? Un segmento para colocarlo dentro del adenovirus, que nos produce generalmente un resfrío común, ¿sí? Y lo incrustan para que produzca la proteína S, la proteína Spike. Y lógicamente, el que utiliza generalmente es un virus no replicante, pero también están trabajando en virus que se replica, pero en este caso no es replicante, así que no se va a dividir. Una vez que han hecho eso, la tecnología, una vez que ya tienen los virus, el adenovirus que no te va a producir enfermedad, pero sí tiene el material de producción de la proteína Spike, no se inyectan y hace exactamente lo mismo. Le ordena a la célula que produzca el adenovirus y con ello que produzca la parte genómica del péptido viral. Y exactamente lo mismo a la diapositiva. Hace que produzca el linfocito B, las IgMs y las IgGs, y el linfocito T citotóxico que esté preparado para destruir a las células que, si es que ingresara el virus, las va a destruir y creamos memoria. Eso es lo que hace esta vacuna a diferencia de la otra, pero el resultado, como les digo, es exactamente lo mismo que produce de otra manera nuestras defensas. Empezaremos con la de Oxford AstraZeneca, que ha sacado, y les voy a presentar el informe del último de Estados Unidos, que también ha sido controversial, pero bueno, y voy a hablar sobre todo lo que está pasando de los efectos de coagulación que está dándose y se reportan cada día y uno se asusta y van a ver que es
realmente escasos. Lógicamente, los efectos en cada vacuna son millones de personas que se están vacunando y aparecen efectos que no se han visto en grupos pequeños, como vamos a ver. Oxford AstraZeneca, en su comunicado, y es también un estudio muy bien hecho, dijo que tenía 70,4% en promedio de eficacia. Y vamos a ver por qué, porque va de 62 a 90%. Y vamos a verlo por qué, ¿no? El 8 de diciembre presenta este informe en una revista también prestigiosa. Esta revista que la vemos aquí y lógicamente es como el The New England Journal of Medicine, pero también esta es otra revista que se llama The Lancet, la Lanceta. Es muy prestigiosa y le dio, ¿no? Es un estudio que se ha hecho en Brasil, Sudáfrica y el Reino Unido. Con esto se la aprobó. Esta Oxford AstraZeneca, a diferencia de la Sputnik V, que la vamos a ver, utiliza un adenovirus, pero no humano. Utiliza un adenovirus de chimpancé, ¿sí? En su interior, como hemos visto, se utiliza y se colocan genes del SARS-CoV-2 para que produzca la proteína Spike. ¿Qué es lo bueno de la vacuna? Que esta vacuna se mantiene estable entre 2 a 8 grados centígrados durante incluso 6 meses. Es decir, por ejemplo, 2 a 8 grados centígrados tienen todos los refrigeradores, por ejemplo, acá en Bolivia, en área rural. Son 2 dosis, como las anteriores. Van a ver que nosotros decimos de 1 a 21 días. Pero lo interesante de esta vacuna, y no les extrañe, por ejemplo, en Europa han tratado de alargar un poco más, no fue al 21 días, sino que fueron más allá, ¿sí? Más allá de los 21 o 28 días. ¿Por qué? Porque el estudio ha dicho que se puede postergar una segunda dosis hasta el tercer mes de inyectada la primera dosis. Lo ideal, lógicamente, es de 21 a 28 días. Los responsables quieren crear 3.000 millones de vacunas en este año. Tiene mayor capacidad porque está unido a otros laboratorios, como el Instituto del Suero, por ejemplo, con la India. En la India, que le ayuda a producir todo eso. Fíjense, la capacidad de Pfizer y Moderna son 2.300 millones entre las dos. Pese a que Pfizer incluso hace un mes atrás más o menos ha paralizado por una semana porque amplió la producción. Ellos desean producir sin que tengan fines de lucro y especialmente a países con bajos recursos. ¿Qué es lo que se ha visto en su tercera fase de esta vacuna? Pues bueno, el estudio ha incluido, ya hemos visto en qué países, Reino Unido, Brasil y Sudáfrica en especial. Se ha utilizado personas de 18 años a más años de edad, y ahí va a venir la primera observación también. Se inscribieron 23.848 personas distribuidas de esta manera en estos países. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se dice que tiene 62%, por ejemplo, en Brasil y en Sudáfrica, y 90% en el Reino Unido? Y sacan un promedio general de un 70,4% de eficacia global, que es buena, ¿verdad? No comparado con las otras de 90, pero es buena la dosis para enfermedades, la efectividad dosis contra la enfermedad sintomática. Pues bueno, aquí la dosis normal que ellos tienen, se colocó la primera dosis, la dosis estándar, y la segunda dosis estándar en Brasil y Sudáfrica. Y vieron que el resultado no era tan bueno como utilizaron en el Reino Unido, donde dieron menos la cantidad de la primera dosis y la dosis normal la segunda. Y ahí vieron que la eficacia era mayor, ¿sí? Llegaron a un 70,4% de esta vacuna. ¿Qué es lo bueno? Ya les he dicho, la vacuna, y voy a repetir una y otra vez, no va a evitar que yo enferme, no va a evitar que yo contagie, ¿sí? Evita, tal vez me va a evitar que sí de sintomatología grave, pero lo que quiere evitar una vacuna es que enfermemos gravemente y que lleguemos a la muerte y lleguemos a terapia. Eso es lo que quiere la vacuna y hay que enfocarnos en aquello. Pese a ello, por ejemplo, acá, las personas que se hicieron vacunar, 51 de ellos sí hicieron una infección, pero lógicamente la signosintomatología no fue grave. Y en el grupo control, los que no recibieron vacuna, 141 personas. Fíjense, ninguno se hospitalizó, y eso es lo que queremos con la vacuna. Ninguno se hospitalizó y ninguno de ellos que se vacunó fue a tener COVID severo. Eso es lo que busca la vacuna. En cambio, en el grupo control
se hospitalizaron, bueno, 141 que enfermaron, 10 se hospitalizaron y 2 tuvieron el COVID severo. Otra información. Los eventos adversos con la vacuna. 79 personas tuvieron efectos adversos de los que se vacunaron y el grupo control que tienen 89 efectos adversos. Recuerdan que hace tiempo se paralizó la investigación con Oxford y dijeron, ha quedado paralítica una persona, le dio una mielitis transversa. Pues bueno, fueron 2 personas que dieron esta enfermedad. Las investigaciones dijeron no fue atribuible a la vacuna. Y en el grupo control que no recibió la vacuna, una dio mielitis transversa. Otros, apareció una anemia hemolítica, se destruían los glóbulos rojos en el grupo no vacunado, y muertes, que fueron 4. Pero este grupo 1 de la vacuna no fue relacionado con la vacuna. El grupo control, que fueron otro tipo de problemas que se dio la muerte. Bueno, después hubo otro problema. El Reino Unido, en Europa, dijeron, la vacuna me va a servir solamente, pero a menores de 60 años de edad. ¿Por qué? Dijeron ellos. Porque la cantidad de personas en ese grupo fue poca. Así que quiero que nos dé seguridad Oxford. Y esta fue la razón. Por ejemplo, aquí, que se dieron, ahí está la población de 59 a 69 años, que se dieron la vacuna aquí 285, 293, 206. Y bueno, pues vieron que realmente esto era poca cantidad, 11 personas, 5 personas, fue poca la cantidad y dijeron, no, hasta que me dé seguridad no voy a vacunar a mayores. Por ejemplo, ahora se volcó la torta, porque los efectos adversos de coagulación, como vamos a ver, se está dando en menores de 60 años y ahora nuevamente cambió la situación en Europa. Más bien la vacuna está indicada para mayores de 60 años y están evitando a menores. Son cosas que se dan a través del tiempo, ¿verdad? Es lo que me voy. Está apareciendo en prensa nuevamente esto, que ha habido una coagulación intravascular diseminada, es decir, ha habido coágulos que se están produciendo después de haber inyectado la vacuna, o trombosis, especialmente en mujeres menores de 55 años. Por eso les decía, ha cambiado la forma de ver. Se está vacunando a mayores de 60 años, pero no a menores por esta razón. Bueno, el 18 de marzo, reciente nomás, porque se paralizó la vacunación con esta vacuna, la Agencia de Medicamentos Europea brindó un informe después de una investigación. Y dijo, bueno, los beneficios superan más a los riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los coágulos que se han formado y también la producción de las plaquetas, en sí la cantidad realmente es muy baja, es lo que dice. Primero dice, los beneficios de la vacuna son buenos, ¿sí? Incluso para el COVID severo. Por eso es que se la ha autorizado. Segundo, dice el informe, la vacuna no está asociado con el número o aumento de riesgo en general de coágulos sanguíneos. En quienes la reciben, hay que hacer más estudios, es lo que recomienda. Y no hay evidencia de un problema relacionado con los lotes, porque decían que era un lote o otro lote que he recibido. No, dice que no hay diferencia entre lotes. Sin embargo, dice, estas no hay que quedar indiferentes, sino hay que buscar y hay que encontrar la razón del por qué se asocia estos coágulos de sangre o tal vez estos sangrados, porque también produce que se reduzcan las plaquetas, esos sangrados sin parar, y por qué está ocurriendo. ¿Por qué les digo casos raros? Fíjense, los casos ahora dieron otro reporte, aumentó, no pude hacer esta comparación, ha salido hace pocas horas, el informe, ha aumentado unos 4 casos aquí, por ejemplo. Los casos son muy escasos. Entre 20 millones de personas vacunadas en Europa, ocurrieron 18 casos de trombosis en el seno venoso cerebral, es decir, en la cabeza ha aparecido ese caso de trombos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de 0,9 personas, es decir, casi una persona redondeando por millón de vacunados. Es muy raro, realmente es muy raro, es decir, 0,009 de todo esto. Reduciendo a millón sería a una persona
cada millón de personas vacunadas. Es muy raro, ¿verdad? 1.000.000 de personas es realmente una lotería. 7 casos de coagulación intravascular diseminada. Es decir, ni siquiera a media persona por millón. Estamos hablando a una persona cada 2 millones de vacunados, más o menos, o cercado a ello. Y ahí viene algo interesante, ¿no? Recordemos que de cuando uno enferma COVID, 5% de ellos lleva a un estado crítico, que necesita tal vez hospitalización y necesita estar intubado. Es decir, si hablaríamos de estos 20 millones de personas, el 5% sería 1.000.000, que podría llegar a ese cuadro. Imagínense la diferencia. Y justamente el coronavirus produce tromboembolismo, ¿sí? Es una de las causas. Del 50 al 60% de los enfermos que llegan a estar críticos producen un tromboembolismo por la propia enfermedad. Lógicamente, de 10 a 15, 25% necesitan un ventilador, arritmia 15%, y hay accidentes cerebrovasculares como esta en pacientes jóvenes. Pero fíjense, las estadísticas la probabilidad es mayor, mucho mayor de estos episodios si es que tú enfermaras. Ahora, fíjense, todo es probabilidad, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, que te caiga un rayo, se dice que es 1 entre 1.200.000 personas. Probabilidad que mueras por un accidente de moto, y esto te dice esta página, por si acaso. Morir en moto, 1 entre 889 personas. O la probabilidad de que mueras en un accidente de automóvil, 1 entre 2.535 personas. Son probabilidades, es muy cierto. A rato los medios te infunden mucho miedo, bastante miedo, pero viendo números uno ya piensa, ¿no? De pronto me da mayor seguridad esta vacuna, y sobre todo por la cantidad de casos que, por ejemplo, han llegado a Bolivia, que va a ser destinada a personas mayores, y han visto que estos casos se producen en pacientes, mujeres de menor edad. Entonces, si aparecen estos, hay que tener en cuenta que el personal de salud, y ahora se los estoy informando a ustedes, si es que logran vacunarse con esta vacuna, el personal de salud tiene que informar, si tiene la obligación de decirles. Si es que sienten, ¿sí? Si es que sienten después de vacunar, 4 días después o después de la vacunación, falta de aire o un dolor extremo en el pecho o en el abdomen, o que de pronto se te ha hinchado los pies, las manos, y sientes que se te han puesto fríos, ¿sí? O de pronto experimentas una visión borrosa o un dolor de cabeza totalmente intenso, o aparecen moretones, ¿sí? Para que me entiendan, hematomas, moretones en el cuerpo, hay que informar rápidamente, ¿sí? No hay que dejar pasar. Si es que consultamos rápidamente, pues lógicamente esto va a tener su solución. Pero si es que no tenemos en cuenta, y si no nos informan aquello con esta vacuna que estoy diciendo, pues lógicamente va a tener. Estos son los síntomas y signos que generalmente han presentado estas personas, ¿sí? Y de haber presentado y haber informado a tiempo esto, lógicamente no les hubiera llegado quizás complicaciones más severas, incluso algunos han llegado a la muerte. Pero lo que quiero decirles es que estos casos son raros, como están viendo, son raros. De pronto les parece, 18 personas han tenido este cuadro, han muerto tantas. Y claro, a uno asusta, ¿no? Pero fíjense la cantidad de casos vacunados de los que se ha presentado. Y hay que hacer números, es realmente escaso, ¿no? No hay que desmerecerlos, no hay que perder la vista, no. Pero realmente ver el costo y beneficio, realmente pues la vacuna, y les repito, están vacunando en Europa mayores de 60 años, porque no han presentado riesgo como en menores. Esto se produce lógicamente, por la enfermedad como tal, porque es una reacción de tu cuerpo desmedida que te produce esto. Este 25 de marzo, en su último ensayo, como les dijo, ha sacado este reportaje de prensa, seguramente ya lo van a publicar algunos de las revistas,
Este 25 de marzo ha dado su último ensayo que estaba esperando Estados Unidos. Estados Unidos no empezó con ella para decirle, epa, falta mi estudio, falta el estudio y sobre todo en mayores. Entonces, yo en Estados Unidos, este informe de Estados Unidos y Sudamérica, y está y también si quieren ingresar, y está el link de AstraZeneca, ninguna persona completamente vacunada en este último ensayo, que se ha publicado fase 3, de COVID ha sido hospitalizado, ni siquiera murió por esta enfermedad. Es decir, la eficacia de esta vacuna contra la enfermedad, repito, lo que nos interesa, grave o crítica o hospitalización, fue del 100%. 8 personas del grupo placebo desarrollaron, lógicamente los que no han recibido la vacuna, han desarrollado la enfermedad grave y ha dado un 85% de eficacia de un COVID sintomático. Es decir, que la persona se ha vacunado y lógicamente ha presentado síntomas. Pero ya les he dicho nuevamente, repito, si te vacunas puedes enfermar, pero tus síntomas van a ser leves, van a ser leves. No lo que no quiere uno es llegar a esto, que se agrave o que tenga una enfermedad totalmente crítica. Esta es la vacuna, la Sputnik V del Instituto Gamaleya de Rusia, que presentó en su informe que tanto estábamos esperando, un 91,6% de seguridad. Muy buena seguridad de eficacia, de efectividad de la vacuna. Y este es el informe que también ha sido publicado, lo que tanto decíamos, publicó la fase 1, fase 2 en The Lancet y faltaba la tercera hasta que el 2 de febrero sacó este reporte y está muy bien hecho. Está realmente son reportes bien elaborados, muy claros, y esto es lo que ven antes de publicarse, antes de que sea público, revisan, hay pares evaluadores internacionales que la ven. A diferencia de la Oxford, esta vacuna utiliza un adenovirus, pero no de chimpancé, utiliza un adenovirus que es humano. Y son dos tipos, el adenovirus de tipo 26 y el adenovirus de tipo 5. El adenovirus de tipo 26, la primera dosis, la segunda que es el adenovirus de tipo 5. Estos adenovirus son de humanos que también se utiliza de vectores, de caballo de Troya, como hemos visto. Estos no se multiplican, no te producen enfermedad. La vacuna también es buena la temperatura que te da, se debe almacenar en 18 grados centígrados en forma líquida, y en su almacenamiento en lugar de destino puede estar entre 2 a 8 grados centígrados. Esta versión liofilizada, que me proporciona eso, está todavía en planes de producirla en grandes cantidades. Y también ya está pretendiendo sacar una versión light que ellos llaman. Es decir, como la de Johnson & Johnson, solamente va a ser una dosis, pero todavía no la están produciendo. Hasta ahora, esta vacuna Sputnik V requiere 2 dosis. La primera dosis ahora y después a los 21 días después. Esta se ha postergado. Tenía que llegar ya el primer lote. Tenían que ser 1.700.000 vacunas para Bolivia en este primer lote y va a recoger un avión de 600.000 en 600.000 dosis, pero no sabemos realmente los problemas que se está teniendo y cuándo nos va a llegar. ¿Sí? Son 2 dosis. El ensayo de fase 3 que ha sido publicado ha sido generalmente esta publicación en Rusia, donde se han dado, y todos los participantes de 18 años para arriba fueron siempre diagnosticados y que han producido o no la enfermedad y han sido seguidos a través del tiempo. Se llevó a cabo este estudio en 21.977 personas y este primer informe que solamente ha dado de 19.886. Por eso van a ver que hay diferencia. Falta todavía que produzcan el total del informe. La eficacia en estos participantes fue de 91,8% en mayores de 60 años, es decir, es bueno para mayores de 60 años también por su eficacia. ¿Qué nos dice este informe? Dice, los que se han vacunado, 16 se han contagiado y han presentado una infección sintomática, ¿no? Malestar general, tal vez tos, etcétera. 16, es decir, el 0,1%. Ninguno de los vacunados ha tenido COVID severo, y es lo que queremos, y ninguno de ellos ha tenido casos de COVID grave. En cambio, en el grupo control, 62 sí ha tenido infección, 20 personas han tenido casos graves
y 2 personas han tenido un COVID severo. Fíjense la diferencia. Pues esa es la bondad de las vacunas, es lo que me protege. La eficacia del COVID severo grave, es decir, 100%. Eso es como todas las otras vacunas, eso es lo que queremos. Hasta ahora todas de ellas nos han dado un 100% para el COVID severo. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna? Como todos. Han tenido algunos después de la vacuna síntomas como la gripe, dolor de cabeza, malestar general, dolor en el lugar de la inyección, astenia, no tenían ganas de levantarse, es decir, leves, que eso pasa en todas las vacunas. El 100% de las personas al 28 días han adquirido ya inmunidad celular, ya tenían respuesta de nuestros soldados de nuestro organismo. Y en el día 42 después de las muestras, todos ya tenían sus anticuerpos, todos tenían defensas. Y eso también es bueno. Durante el estudio informan también que hubo 3 muertes, ninguno relacionado con la vacuna. Las 2 muertes relacionadas con el COVID-19, que fueron 2, fueron afecciones cardiovasculares, que tenían personas afecciones cardiovasculares y endocrinológicas, que estas personas ya estaban infectados antes del momento de la vacunación. Es decir, no se dieron muertes relacionadas con la vacuna. Aún siguen los estudios como las otras, en Bielorrusia, en Emiratos Árabes, Venezuela, en la India, en todos los lugares que se ha distribuido la vacuna siguen evaluándola. Las vacunas de virus. Ahora hemos visto las vacunas RNA, hemos visto las vacunas que son de adenovirus y ahora veamos qué son este tipo de vacunas que son de virus. Son 3 tipos de vacunas que se están viendo, que son una, la Sinopharm, ¿sí? La que vamos a ver ahora, la que nos ha llegado al país, la que están vacunando ahora. También el Instituto de Wuhan, juntamente con Sinopharm, han trabajado con otra vacuna, y está la Sinovac, que la están vacunando en Chile, la están vacunando en Brasil. Estas son vacunas chinas, netamente. Las vacunas de virus son vacunas que tienen mayor conocimiento, porque muchas de las vacunas se basan en esta. No es una tecnología nueva, ¿sí? ¿De qué se trata? Pues aquí utilizan al mismo virus, a diferencia de lo anterior. ¿Han visto? La primera solamente utiliza el material genético, la segunda parte de esto y utilizan un adenovirus. En cambio, este no, utiliza 2 tipos de virus, ya sea un virus debilitado o un virus inactivado, que son este tipo de vacunas. Es decir, que no me van a producir, me van a colocar el SARS-CoV-2, el COVID, ¿sí? El virus del COVID, y no me va a producir enfermedad porque lo han desactivado, como muchas vacunas, ¿sí? Con productos como el formaldehído y calor y otras cosas que hacen estos investigadores, ¿sí? Lo inactivan al virus, colocan en la inyección intramuscular y es lo mismo que producen los otros. Se inyecta, ingresa y producimos los materiales que se deben de tener este virus inactivado. Es expulsado por las células sin producirnos la enfermedad y lógicamente aparece otra vez las defensas que presenta al linfocito T colaborador, al linfocito B, lo que expliqué con la primera diapositiva. Y nos produce inmunidad. Eso es lo que hacen estas vacunas. Pues, ¿qué es lo que tenemos ahora? A diferencia de las anteriores, esta vacuna, por ejemplo, la Sinopharm, ha presentado su informe en fase 1 y fase 2 a la revista The Lancet, pero hasta ahora no tiene la fase 3. Esa es la diferencia, ¿sí? La vacuna de Sinopharm, que está elaborada por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, crea esta vacuna inactivada y empieza a producirla y bueno, nos ha llegado también a nosotros. El 30 de diciembre hemos hablado que esta candidata tiene una eficacia del 70,34%, ¿sí? Eso habló allá en China, dijo su publicación de su página, no la ha elevado todavía esto a una revista de prestigio, es lo que estamos esperando, pero hay que confiar en la ciencia. La vacuna son 2 dosis,
con 21 días de diferencia, como también ya lo están citando acá. Y lo bueno de la conservación es igual que la de Oxford, se mantiene entre 2 a 8 grados centígrados, que todos la tenemos conservadores de esta manera. En julio de 2020 comenzó su ensayo en fase 3 en Emiratos Árabes Unidos, en Marruecos, y luego en el mes siguiente en Perú también. De lo cual, en Emiratos Árabes Unidos dieron un resultado, una tasa de eficacia de un 86%, ¿sí? Y luego, posteriormente, este informe dijo de la empresa que tenía un 73%, ¿sí? Hay esas diferencias de acuerdo al lugar, pero al final, lo que se tiene hasta ahora publicado es 70,34%, nada desmerecedor. Aún, repito, la fase 3 no ha detallado como un exquisito detalle que te dan las otras. Y por eso hay varias cuestionantes con este tipo de vacuna. Siempre digo, hay que confiar en la ciencia, pero también ya es hora, como decíamos también con la de Sputnik V, no era por desconfiar, sino ellos tienen que darnos una seguridad, porque empiezan a hablar de un lado a otro lado, sacan a decir que esta vacuna no sirve, que esta vacuna causa daño. En realidad, pues como han visto, tanto se habló con la Sputnik V y resultó ser buena. Entonces, lo que pedimos nosotros es que liberen la información. No es que desconfiemos de la ciencia. Por ejemplo, ellos afirman ser 79,34, es buena efectividad, buena eficacia de la vacuna, pero tienen que sacar su ensayo de fase 3. Todos los detalles están en su página de fase 3, pero hasta ahora no nos da, yo no puedo darles una información ahora, hasta el día de hoy, por ejemplo, sobre los efectos secundarios, qué probabilidad hay como las otras, cuánto de eficacia contra los casos graves de hospitalización, de los casos severos, porque no los tiene publicado hasta el día de hoy, ¿sí? No los tiene. Quizás salga esta noche, mañana, de una semana, pero hasta el día de hoy no los tiene esta página y es lo que llama profundamente la atención y deberían hacerlo ya público, ¿no? Es la fase 1, fase 2 que podemos informarles de lo que ellos han dicho. Los efectos adversos en la fase 1, la fase 2 que ellos han elaborado, como todas las vacunas, y lo que ya algunos han dicho que se han vacunado con esta inyección, con esta vacuna, perdón. Dolor en el lugar de la inyección y también edema. Algunos han dicho que tienen poco dolor de cabeza y nada más. Otros efectos sistémicos, algunos han presentado fiebre, dolor de cabeza y otros cansancio, común a las otras enfermedades. En esta fase 1 y fase 2 dice que no hay efectos adversos que te produzcan algo severo, ¿sí? Pero nos quedamos ahí. En marzo de 2021, ¿sí? De acuerdo a todos estos informes que los ven a pie de página, ¿sí? De ahí es donde extraigo toda esta información, se dice que se invitó un pequeño número de receptores en Emiratos Árabes Unidos, donde ya se concluyó la tercera fase, a adquirir una tercera dosis, una tercera inyección. ¿Por qué? Porque se les midió los anticuerpos en sangre y no desarrollaron una respuesta inmune fuerte. Pero fue un pequeño grupo de acuerdo a la información. Entonces, tuvieron que darles una tercera dosis de Sinopharm, por si acaso. Este es un cuadro sinóptico de todo lo que hemos visto. Siempre trato de actualizar para publicarlos en medios, en mi Facebook y bueno, de hacerlos públicos. Esto es, como les digo, actualizado. Y bueno, como manera de resumen, hemos visto la Pfizer-BioNTech, que tiene claramente aquí te dice la eficacia general 94,6, el COVID severo 88,9, Moderna casi 100%, y esto es lo que interesa, ¿no? Un 100%, 100%, 100%. Por ejemplo, mira, ahí está la Sputnik que va a llegar 100%, y bueno, aquí está la Sinopharm que no está desconocida todavía cuánto de eficacia el COVID severo tiene, ¿no? Y no está publicado aún la fase 3 de esta vacuna. Lo que se desea es que liberen la información para dar certidumbre a la población y a la gente, ¿no? Bueno, ante esta realidad, pues uno quiere lograr la normalidad. Si uno crea falsas expectativas, y yo noto cuando llegaron las vacunas,
pareciese que llegaron para las 7 millones de personas que tienen que ser vacunados en el país, porque es la población que se tiene, que ahorita la vamos a ver. Y pues la cantidad que nos llegó fue muy poca. Todavía estamos, que hacer gestiones para agilizar las vacunas, ya no más que nos lleguen, ¿no? Entonces, se ha desarrollado rápidamente la vacunación en el mundo, y los actuales datos pues nos brindan al optimismo, y a ratos uno piensa que ya quiere volver al año 2019, pero realmente ¿cuándo vamos a volver? Porque vemos un total descontrol nuevamente en nosotros. Todas las investigaciones que se han dado para llegar a decir que podemos ya activarnos, volver, entre comillas, a una nueva normalidad, siquiera tenemos que llegar a un 70% de la población en vacunarse. Es lo que nos dice la OMS. Es decir, hay que vacunar a mucha gente. Hay que vacunar mucha gente. Fíjense, a nivel mundial que somos 7,7 mil millones de personas, mucha gente. Tiene que ser pues a 4 millones o casi 5 mil millones de personas que tienen que estar vacunadas. Y en Bolivia somos, de acuerdo a datos del INE, 11 millones 216 mil habitantes en Bolivia, de los cuales pues un 70% resultarían ser 7 millones 800 mil personas, casi 8 millones, ¿no? Pero nos quedaremos con 7 millones para llegar a ese punto, ¿no? Veo que, por ejemplo, países como Israel, Estados Unidos, como los vamos a ver, están vacunando una maravilla, ¿no? Pero no se puede decir que Bolivia esté totalmente vacunada y estamos entrando a una nueva normalidad. Esto tiene que ser global. Lo que pasa es que si es que vacunamos de una manera indiscreta a unos sí y otros no, lo que ocurre es lo que tal vez está pasando hoy en Brasil y quizá nos va a tocar. Va a haber el virus tiende a, como les he dicho, su modo de defensa es replicarse, cambiar, amoldarse, buscar una ventaja para que no desaparezca. Y es lo que hemos visto, y eso se llama variantes. Hay mutaciones que crean variantes, ¿sí? Y eso es lo que está afectándonos en este momento. Veamos cómo está la vacunación. Estos son los datos hasta el día de la publicación que ha sido hoy día, ¿sí? Son publicados hasta el día de ayer, que sacó de la página donde hacen seguimientos a las vacunas. Esta es la proporción de personas que recibieron al menos una dosis, ¿sí? Fíjense Israel. Israel tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, más o menos similar a Bolivia. Podría decir 61% de su población ya está vacunada. Ellos han vacunado con Pfizer, ¿sí? Israel, a diferencia de nosotros, ya desde diciembre que ya hicieron gestiones, compraron Pfizer, dieron una campaña de comunicación, de información. La gente les interesó mucho la vacunación. Tiene un sistema de atención primaria exquisito. Toda la información es ya no es nada manual, todo ya está mediante software, es digitalizada. Es una maravilla. 61% ya es un tiempo récord y es todo lo que por los estudios están enfocados ahí, de 9 millones. El Reino Unido, alrededor de 66 millones de personas, 66 millones, imagínense, casi están llegando, quieren llegar a un 50%. Chile es asombroso. Chile tiene una velocidad impresionante de vacunación. 19 millones de habitantes tiene Chile. 36% de personas ya están vacunadas. ¡Ey! Ya ojo ahí. Y voy a mostrarles cómo está en el caso de infección, de contagios. Ha tenido que declarar cuarentena nuevamente el gobierno chileno. ¿Por qué? Porque la gente ha entrado en ese punto de decir, han llegado vacunas y ahorita explico eso, y no funciona de esa manera. Estados Unidos tiene 320 millones, quizá un poco más, 328 o 330 millones de personas, un 30%. El día de ayer han vacunado 4 millones de personas en un solo día. Imagínense vacunar 4 millones de personas en un solo día. Han batido un récord. Uruguay es pequeño. Uruguay ha sido el último país en recibir vacunas,
Pero el tiempo récord son 3,5 millones de personas en Uruguay, pero también lo están haciendo rápido, 20% de su población ya está vacunada. Francia, Italia, aquí, Alemania, que son millones de personas. Argentina tiene 45 millones de personas. Estamos hablando de un 7% de vacunados de la primera dosis. Brasil 7,6 también, pero Brasil tiene 211 millones de personas. Rusia también, millones de personas. Colombia, y aquí estamos Bolivia con primera dosis. Bolivia con 11 millones de habitantes, estamos con el 1,7%. Estamos igual que Perú, pero Perú tiene 32 millones de personas. Ecuador tiene 17 millones, un 1%, y Paraguay, que lógicamente Paraguay con 7 millones también pequeño, no tiene ni 1% de vacunados. Y realmente ahorita viene el conflicto ahí. Estamos en Brasil, mis colegas, porque soy partícipe de los médicos online, que son médicos bolivianos que trabajan en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile. Me siento muy halagado porque me pidieron que esté con ellos para brindar capacitación a los colegas. Y bueno, les damos siempre información actual, ¿no? Para que tengan en cuenta todo aquello. Y Brasil, pues me cuentan los colegas, está realmente impactante. Es muy dura la realidad allá de todo esto, pese a la vacunación. Y miren la cantidad, 7,6, pero estamos hablando pues de 211 millones de personas. Esto es en números relativos. ¿A cuánta gente han vacunado? Miren, Estados Unidos, estamos hablando de 100.000 personas, 100 millones de personas que han sido vacunadas. Como digo, de 4 millones, el día de ayer 4 millones de vacunas en un día, a un ritmo aceleradísimo. 31 millones en el Reino Unido, Brasil 16 millones han sido vacunados, Chile 6 millones de habitantes que han sido vacunados, Argentina 3 millones, Uruguay 704.000, y bueno, Bolivia estamos con el reporte que se le ha dado a esta página, 203.000, que vamos a ver lo actual luego después conmigo. ¿Cuál es la población totalmente vacunada? Es decir, que ya tiene las 2 dosis. Israel, 55% de su población, una locura, ya va a alcanzar lo que uno quiere, el 70% de aquí a pronto, 55% de su población vacunada. Chile, 20%. Estados Unidos, claro, tanta gente, 17%. Y vamos a lo que es Bolivia, 1% de nuestra población vacunada. Y eso preocupa, ¿no? De pronto está así debajo Perú, Ecuador, Paraguay, pero 1% es poco, ¿no? Eso posterga, hace que sea mucho más lento. Y número de personas totalmente con la segunda dosis. Estados Unidos, 57 millones con 2 dosis. Reino Unido, 4 millones. Miren la cantidad. No hay vacunas. Reino Unido ya ha bloqueado incluso la exportación de las vacunas. Y bueno, Bolivia está aquí. ¿Qué de bueno tenemos esto? Esto es los casos diarios reales, por ejemplo, en los casos confirmados en Israel. Miren cómo han caído con la vacunación. Cayeron de una manera espectacular para que vean que sí funcionan las vacunas. Estas son las muertes. Miren cómo ha reducido la cantidad de decesos en Israel. Con esa vacunación que lógicamente es un tiempo récord envidiable. Miren las nuevas hospitalizaciones. Ya no se han reportado desde el 16 de marzo. Ya no se reportó y esto lo he sacado ahora. Fíjense, en menores de 60 años y mayores de 60 años y población de 0 a 59 años. Miren cómo han caído los casos de nuevas hospitalizaciones por esta enfermedad. Este es el estadio de los Cardenales, fue impactante en enero, este es un video de enero. Estados Unidos se retrasó bastante y abrió. Dijo, no, hay que abrir todo esto. Y abrieron estadios, abrieron todo, y las personas donde vio ver a Arnold Schwarzenegger vacunándose en el vehículo. Y esto trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día. Están abiertas incluso las farmacias para vacunar, obviamente con los recaudos que ya les he mencionado con Pfizer, Moderna y ahora Johnson & Johnson que están utilizando allá. Y es espectacular, y esto es día a día. Imagínense el día de ayer, 4 millones de personas vacunadas en un solo día. Bueno, ¿qué nosotros tenemos?
De acuerdo a los reportes que se han dado, esta población eran entre médicos, enfermeras, todo el personal de salud, residentes, estudiantes de medicina internado, que están en internado. Estas personas tenían enfermedad de base y mayor de 60 años, que de acuerdo al INE son 1.200.000. Sumando todo esto, 1.500.000 personas, 1.500.000, que tienen que ser vacunadas mayores de 60 y no estoy tomando en cuenta menores de 60 años, para que nos demos cuenta cómo vamos. La cantidad de dosis que ha llegado es esta, ¿sí? El 28 de enero ha llegado 20.000 dosis de la Sputnik V, que se ha ido al personal de salud. Sinopharm han llegado 500.000, AstraZeneca ya han llegado 228.000, y la Sinopharm que han llegado otras 200.000 dosis, ¿no? Entonces, esto hay que ver para cuántas personas nos va a alcanzar. Cada dosis, lógicamente, alcanza para, las dosis tienen que ser divididas entre dos. ¿Por qué? Porque alcanzan para una persona necesita 2 dosis, ¿no? El cronograma que nos dio el ministerio fue este, ¿no? Y sobre todo la Sputnik es la que no se ha cumplido, ¿sí? La Sputnik B que eran 1.700.000, que tenía que llegar en marzo, no ha llegado, seguramente se va a postergar a Brasil. Todo está destinado, incluso la Pfizer, en total se están destinadas 12 millones de dosis, y eso hay que dividir en dos, lógicamente, porque cada dosis hemos dicho que es 2 dosis para una persona. Esta página pues es terrible a la velocidad que estamos viendo. Nos dice que el 70% de la población vacunada en Bolivia va a realizarse en 1.403 días. Yo no te dice 1.400 días, estamos hablando de casi 4 años. Es por la velocidad que ellos calculan, así que me puse a calcular nosotros cómo estamos de acuerdo a los datos proporcionados y no de esa página web. Estos son los datos de ayer, ¿sí? Viernes 2. Y calculando hasta el primer día de la vacunación, en 63 días hasta el día de ayer, se han vacunado 320.065 dosis entre primera y segunda dosis. ¿Sí? Esos son el total de dosis que se han empleado entre primera y segunda. En promedio, por día se vacunó a 5.000 dosis por día se han vacunado en total. Si seguimos vacunando a esta velocidad, para cumplir los 7 millones de habitantes que necesitamos, necesitaremos 476 días, 16 meses, o es decir, 1 año y 4 meses. Por eso es que necesitamos urgente estrategias. Y estrategias como la que ha hecho Chile, por ejemplo. Me agrada que la universidad esté involucrada, pero necesitamos cuando nos llegue, y lo primero, ante todo, es que nos lleguen dosis. Tienen que llegarnos dosis. Para luego hay que vacunar de una manera masiva. No se puede retrasar más esto. Hay formas de registrarse, ya saben, si ustedes tienen un seguro, cada seguro como la Caja Nacional, Seguro Universitario, otras han abierto su página web. Si no tienes un seguro, pues pueden registrarse acá, ¿sí? Pueden descargar una aplicación de Bolivia Segura, ¿sí? Y van a llenar los datos personales que uno tiene. Si es que no saben utilizar redes sociales, pues pueden comunicarse a este número, línea gratuita, y también lo van a realizar su inscripción o ingresar a esta página web que también es introducir los datos y te van a hacer descargar una página de consentimiento informado que tienen que firmar. Les repito, tiene muchas ventajas toda la vacunación. Que no hay un desorden así. Me dio mucha pena ver, por ejemplo, cuando llegaron y empezaron a vacunar al personal de salud, voló una información de dónde, no sé, en WhatsApp y ver a personas de tercera edad haciendo fila. Eso no tiene que pasar. Por eso Chile, miren lo que ha hecho, ha abierto tanto, la vacunación en Chile ha sido impresionante. Han abierto estadios, han abierto lugares abiertos, la gente de manera ordenada ha ido a vacunarse. Duele ver esto, espero que no se repita. Las dosis de vacuna, fíjense, estas son la cantidad de vacunas administradas al día de ayer. Bolivia ahí está, con el informe de 318.000 vacunas. Miren la diferencia entre otros países que están haciendo a tiempo récord. No hay que bajar la guardia. ¿Me explico? Muchas personas
piensan que con la vacunación, con la primera dosis ya están libres. Y no es así. Uno piensa que han llegado las vacunas y creen que es para todos y no, ya estamos libres. Uno piensa que después de la segunda dosis ya está libre. Pues no, les hemos hablado y les hemos dicho. La vacuna me previene a que yo enferme la forma grave de la enfermedad. ¿Sí? Eso es lo que evita. En ningún momento hay estudios que me digan que yo, si es que estoy completamente vacunado, no voy a contagiar. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Pese a la vacunación, que tengamos las dosis, tenemos que seguir haciendo lo mismo ahora. Miren cómo está Chile. Chile ha experimentado 8.079 casos el día de ayer. Casi alcanzado a lo que alcanzó el 14 de junio con 8.122 casos. Con una vacunación excepcional. Excepcional. 36%, como hemos visto, de la población vacunada, 20% de la con segunda dosis. Excepcional. Pero ¿qué ha pasado? Lógicamente vino la relajación de las medidas. Y eso es lo que no queremos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy? Primero, ¿por qué no alcanzan las vacunas? No hay capacidad de producción. Actualmente, de lo que necesitaríamos, recién se está produciendo un tercio. Es una locura. Las están produciendo, pero no alcanza. Se están produciendo 3.000 millones de vacunas, pero lo que se requiere al menos son 10.000 millones. Hasta finales de marzo de 2021 se produjeron 413 millones de dosis, que la tenemos aquí de acuerdo a esta fuente de Affinity. Otra situación que vemos es que, fíjense este mapa, la mayor cantidad donde los países ricos desarrollados son los que vacunan más. Lógicamente han puesto dinero para que ellos produzcan, etcétera. Sí, están vacunando, mientras otros países ni siquiera han empezado la vacunación. Se dice que los países ricos están vacunando a una persona por segundo, mientras otros países no están vacunando. Y finalmente, no están produciendo por el tema de las patentes y propiedad intelectual. No pueden decir cuál es la fórmula. Por ejemplo, Brasil pudiera estar produciendo vacunas, pero no tiene permiso, ¿sí? Y además que las firmas farmacéuticas dicen que no hay ingredientes, no alcanzan. Por eso es la razón que de pronto está habiendo una escasez absoluta de las vacunas, que hay que trabajar, y por eso la OMS también está viendo cómo mejorar todo aquello. ¿Qué no tenemos respuesta? Hasta ahora, exceptuando Pfizer, como hemos visto, no se han hecho otros estudios en menores de 18 años. En embarazo y lactancia, exceptuando Pfizer, ¿sí? Como también hemos visto, que tiene sí el resultado para embarazo y lactancia, las otras no tienen una respuesta para decir si es factible. Doctor, ¿en Brasil están vacunando con otra vacuna hacia mujeres que están dando lactancia? Sí, pero ellos han recomendado, pero no los estudios. Pacientes inmunocomprometidos que tengan VIH, que tengan cáncer o pacientes trasplantados, tampoco no se ha realizado el estudio. El tiempo de duración ha salido recién la de Pfizer. Nuevamente, Pfizer tiene que venir acá. La Pfizer, con el estudio que ha sacado, es la única vacuna que ha dicho que hasta ahora, la inmunidad que produce después de 2 dosis es de alrededor de 6 meses de seguridad que tenemos inmunidad. Y lógicamente va a seguir estudiando, de repente va a decir 9 meses, 10 meses, 1 año, pero eso es un estudio. Solamente Pfizer, las otras no tienen ese estudio. ¿Qué efectos tendrán millones de personas vacunadas? Estamos viendo, han visto el resultado de Oxford. Se ve recién los efectos cuando se vacuna en masa, cuando se vacuna a gran población. Y la pregunta del millón, ¿no? Que todavía están respondiendo. Pfizer, Moderna han respondido también a esto, que sí tienen respuesta contra las variantes, tanto la P1 como la de Reino Unido, que tienen ese efecto, y también con la variante de Sudáfrica. Pero las demás no tienen una respuesta. Entonces, son preguntas, y también la de Johnson & Johnson, que está porque es nueva, ha dado respuesta a las nuevas variantes. Las demás no, porque no han realizado aún estudios que hayan salido publicados. El fin de las vacunas, vuelvo a repetir, si te vacunas y luego te contagias, ¿sí? Probablemente no vayas a enfermar, probablemente, pero sí vas a enfermar, y si vas a enfermar, va a ser
leve tu enfermedad. ¿Cuándo son efectivas, doctor, las vacunas? Pues las vacunas son efectivas después de 14 días o 2 semanas posteriores a la segunda dosis, ¿sí? No es después de la primera, ni tampoco inmediatamente después de la segunda. Dicen, pero si me he vacunado después de la primera y he enfermado. Claro, no tenías todavía creado los anticuerpos. Hay que esperar 14 días después de la segunda dosis. Las vacunas te brindan una inmunidad efectiva, es decir, que el coronavirus no te dé una enfermedad grave. Sí va a ingresar al organismo, de repente vais a tener síntomas. Actualmente el presidente, por ejemplo, de Argentina, hoy, ¿sí? Ha sido positivo en PCR al coronavirus, Alberto Fernández. Y él ha sido vacunado contra con la vacuna Sputnik V en enero y en febrero la segunda dosis. ¿Y por qué ha enfermado? Repito, la vacuna no va a evitar que vayas a producir tal vez una enfermedad. Tal vez no enfermes. Pero, por ejemplo, en caso de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, no va a desarrollar una enfermedad grave. Eso es lo que espera, repito, la vacuna. Uno quisiera tal que te dé una inmunidad esterilizante, es decir, que no sea asintomático y que tampoco contagie, ¿sí? Pero la mayor parte de las vacunas no logran eso. El caso de estas vacunas no logran eso. Y finalmente, la persona, repito también, que si es que estoy vacunado, estoy 2 semanas, 14 días que ha pasado la segunda dosis, puedo estar con una persona y me he contagiado, el virus se va a replicar, va a producir, se va a replicar en mi nariz y en mi garganta. Entonces, me protege a mí, pero no protege a los que están alrededor mío. Muchas personas he visto, tal vez algunas me decían, ya estoy libre, nos reunamos, ¿no? Epa, no hay que ser egoísta. Tienes familia. Tú estás protegido, pero tu familia no. Los menores que no han sido vacunados no están vacunados. Por eso hay que seguir con las medidas de seguridad hasta que se dé la población totalmente vacunada un 70%. ¿Qué hacer cuando estén vacunados? Esto va a dar un norte. Esto no ha salido ahora aquí en Bolivia ni en otros países. Esta es una recomendación allá en Estados Unidos, pero va a marcar un norte, ¿sí? La vacuna, repito, previene a la persona vacunada, no a terceros. ¿Qué dicen allá en Estados Unidos? Paciente totalmente vacunada, como hemos visto, son las personas que han recibido las 2 dosis y ha transcurrido 2 semanas a 14 días después de la segunda dosis. Ellos ya pueden, en Estados Unidos, los que están totalmente vacunados van a poder visitar a otras personas también totalmente vacunadas en lugares cerrados y sin mascarilla, ¿sí? Allá en Estados Unidos. A nosotros nos falta mucho para esto. Podrán visitar en Estados Unidos, dice, los que no podrán visitar personas que no estén vacunadas, pero con medidas de bioseguridad con las que tenemos hasta ahora. En público, todos los que estén vacunados completamente siguen utilizando mascarilla. No se hagan reuniones moderadas ni grandes. Si tiene síntomas, hacerse PCR y aislarse. Por ejemplo, el presidente de Argentina ya está aislado, se ha hecho la PCR. ¿Por qué está aislado? No por él, sino por terceros. Y no se recomiendan viajes en avión. Lo que ha sacado el día de ayer dice dentro de Estados Unidos van a poder viajar los totalmente vacunados. Esto es un norte, esto seguramente nos va a marcar de aquí a futuro, pero para Bolivia, repito, nos falta mucho. Hay que reconocer el esfuerzo magnífico que se ha hecho, que nos invita al optimismo, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? Hay que evitar caer en ese exceso de confianza. El uso correcto de mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, uso de alcohol frecuente, mantener distanciamiento social, ventilación sobre todo de ambientes, evitar espacios cerrados, distinción en lugar de trabajo y evitar reuniones y fiestas. La vacunación es parte de ello. Es una tristeza porque vean, esta es la cantidad de enfermedades, porque mueren, por ejemplo, aquí en Bolivia. Las he tratado de agrupar y hasta el día de ayer, pues, 12.305 fallecidos más que uniendo otras enfermedades, más que incluso el cáncer, otras neoplasias, más que enfermedades cardiovasculares en un año, están muriendo acá en Bolivia. Recordemos esto, me agrada mucho este cuadrito, que es el queso suizo. Hay responsabilidades personales, higiene de manos, uso de mascarillas, distancia física, evitar tocarse la cara, el rostro, la nariz, la boca después de haber tocado algún objeto extraño.
evitar los espacios cerrados, concurridos y distanciamiento. Tiene que haber información gubernamental y apoyo. Tiene que haber pruebas diagnósticas, seguimiento a las personas. Ventilación, sobre todo, en cualquier lugar, ventilación. Ya se acerca época fría y van a empezar a cerrar ventanas. Tienen que haber ventilación. Cuarentenas y aislamientos cuando se debe. Imagínense, Chile está en cuarentena, Brasil, Sao Paulo está en cuarentena. Y vacunas. Vacunas no es todo. Fíjense todo lo que tiene que haber, incluyendo las vacunas. Estos son los últimos casos en el COVID en Latinoamérica. Fíjense cómo estamos rodeados. No somos una isla. Se los digo, no somos una isla. Bolivia sí tiene menor cantidad de casos, pero la cantidad de frontera con Perú, no solamente con Brasil, porque los pacientes con la variante P1 ya han pasado a Perú, han pasado a Uruguay, han pasado a Paraguay, y tenemos frontera con ellos. Estas son las muertes en Latinoamérica. Bolivia bajó bastante, pero fíjense, parecemos una isla, ¿verdad? No bajemos la guardia. Esta es la proyección realizada. De acuerdo, si es que no tomamos medidas, vamos a aumentar en casos a partir de este mes. En mayo se nos va a dar el pico, por eso hay que agilizar bastante las vacunas, hay que agilizar y mantener nuestros medios de recaudo. Esta es la proyección de decesos para Bolivia. Fíjense, no se ve nada agradable, ¿no? Bueno, pues a sus órdenes ante cualquier pregunta. Muchas gracias.